quedado, si mal no recuerdo, por ahí con un límite pendiente. Teníamos, la pregunta era que el límite de x, y cuando tiende al 0, 0, del seno de xy entre xy, a que era igual, a que es igual. ¿A 1? ¿Por qué? Es correcto. ¿Por qué? Porque había una propiedad que decía que si era seno de x entre x daba 1, pero no me acuerdo exactamente por qué esa propiedad se daba, eso sí, no me acuerdo. Propiedad. Es un límite. Es un límite que sirve como referencia para este resultado y el detalle está en su argumento. Si el argumento coincide o es el mismo que tenemos en el denominador, podemos aplicar ese límite que lo antecede. En caso contrario, pues por supuesto que no. Y la razón es la siguiente. Uno de los caballitos de batalla, o para dar pauta al hecho de que el seno de x entre x es igual a 1, este es uno de los caballitos de batalla para aplicar L'Hopital. ¿Qué es lo que sucede? Decimos que por L'Hopital el límite cuando x tiende a 0 y se trabaja de manera individual, el numerador y el denominador se derivan. El seno de x pues sería el coseno de x, la derivada de x con respecto de x es 1, se transforma esto en un límite obvio y por lo tanto diríamos que el coseno de 0 entre 1, sabemos que el coseno de 0 es 1 y nos quedaría 1 entre 1 y por lo tanto el resultado es 1. Esto nos lleva a la respuesta del seno de x entre x. Originalmente, si nosotros lo observamos, sería un límite indeterminado, originalmente. L'Hopital nace, digámoslo así, para quitarnos de encima indeterminaciones de este tipo, de una cantidad entre 0 o del 0 entre 0, pero pues muchos matemáticos no lo ven con ojos bonitos o no lo ven muy bien, porque evidentemente nos quita una indeterminación con la mano en la cintura, ¿no? Es relativamente sencillo aplicarlo. Además de que lo podemos aplicar tantas veces como sea necesario. Claro, no lo vamos a aplicar 1000 veces o no lo vamos a aplicar unas 500 veces, pero lo podemos aplicar tantas veces como sea necesario para darnos cuenta de si esa indeterminación de la que hace gala el límite se va a poder quitar o no. Esa también es otra de las prestaciones o de las ventajas de aplicar L'Hopital, pero reitero, no siempre es bien vista. Ahora, nosotros no lo vamos a poder utilizar en el cálculo de varias por el siguiente motivo. L'Hopital habla de obtener derivadas totales y lo que nosotros vamos a necesitar para expresar la derivada total para el límite de una función que depende de varias variables, pues es una matriz. Me estoy adelantando un poco a la estructura de esa derivada total, pero es una matriz. Por lo tanto, imagínense, matriz aquí arriba y matriz abajo, suponiendo que pudiésemos trabajar una idea similar a que se deriva de manera individual el numerador, se deriva de manera individual el denominador, obtenemos resultados, sustituimos el valor del límite y vemos que resulta, pues muy probablemente bajo esa consigna, aquí yo no obtendría un número, sino obtendría un valor, un vector. ¿Y cómo lo interpreto eso? Si hasta la fecha sabemos que el resultado del límite debe o no de ser un número. Por no me refiero a que no va a existir, a que va a estar indeterminado. Así es que, ojo, por supuesto que se puede utilizar como predecesor de este. Y claro que yo puedo argumentar que mi resultado es 1, teniendo ya esta estructura que me sirve como respaldo, o este resultado que me sirve como respaldo, y aquí está la demostración. Muy bien. ¿Ya pegamos las propiedades del límite o simplemente nos quedamos con la definición? Nos quedamos con la definición. Ok. Procedemos entonces ahora a
Número uno, pues darnos cuenta de que vamos a estar todavía más expuestos a que un límite se nos indetermine que lo que sucedía en el cálculo de unas variables. Pero aquí la pregunta también es, bueno, ¿y entonces cómo puedo maniobrar? Ahorita vamos a ver cómo podemos maniobrar. Pegamos, por favor, las 5 propiedades de los límites. Muchas gracias. Permítanme ser obvia para la segunda función. Esta será f de x. Y g de x, bueno, no g de xy, más bien. Como les digo, permítanme ser muy obvia. Que sea un x cuadrada más y cuadrada. El detalle aquí sí va a estar que ambos límites van a tender al mismo punto. Eso sí, porque si ustedes observan la propiedad, no podríamos como que expresarlo de la manera en la que está ahí solicitada. Y de hecho, claramente nos dicen, el límite para f es x0, el límite para g es x0. Si quisieran marcar una diferencia, en un caso se pondría, por ejemplo, una x0 y en el otro caso se pondría una y0. Les recuerdo, cuando nosotros estamos colocando x y y, ya para el cálculo de 2 o más variables, podemos simplificar esa expresión y x0 o y0 se puede referir a un vector que pertenece a un espacio de 2 variables o de hasta n variables o en n dimensiones, ¿no? Dicho lo anterior, si nosotros sabemos que el límite cuando x, y tiende al 0, 0 del seno de xy entre xy es igual a 1 por un lado y el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de x cuadrada más y cuadrada. Y bueno, este es un límite obvio, que va a ser 0. Entonces yo puedo simplificar esto y expresar el resultado de la suma entre funciones, tal cual tenemos la notación ahí, como el límite cuando x0, y0, ¿por qué tengo aquí una f? Sí, tengo un detalle aquí. F de x más x, sí, hay un detalle ahí. Sería f de x más g de x, o en este caso f de xy más g de xy. Puede quedarme de esta manera, porque les digo, tiende al mismo punto. No ejecuto, por supuesto, la suma, pero sí sumo sus límites. Y listo. Bueno, siguiente punto. ¿Puedo cambiar de hoja? Sí. Permítame, profesora. Voy. Listo. Y otro detalle, por supuesto que las funciones deben de depender de las mismas variables, ¿no? Tampoco puedo tener una g de yz. No. Deben de depender de las mismas variables. Ustedes me avisan. Gracias. ¿A usted? Para nuestra propiedad 3, hay un detalle ahí que comentar. Si ustedes observan, nos están diciendo o nos están haciendo la aclaración de que m es igual a 1. Observen, por favor, la definición de ambas funciones. Nos dicen, sea f una función cuyo dominio A es un subconjunto de Rn y que va a Rm. ¿Cómo lo interpreto esto? Nosotros en las gráficas que estábamos revisando, que estuvimos graficando, teníamos, por ejemplo, una f de xy que digamos era igual a un x cuadrada más y cuadrada. Ello lo podemos representar a través de la notación de la siguiente manera. F que va de R2 a R. ¿Esto qué me quiere decir? Esta R
me indica el número de variables de las que depende la función. Y la potencia, digámoslo así, a la que esté elevada la segunda R, me va a indicar la dimensión a la que la regla de correspondencia me está llevando. Aquí yo tendría un 1. Generalmente no se pone, pero ahorita para que nos demos cuenta de lo que estoy hablando. Si por lo tanto esta notación me va a ayudar a identificar de cuántas variables depende la función y a cuántas dimensiones se nos está enviando, eso entonces debería de llevarme a pensar que aquí, sobre todo esta potencia, no está obligada siempre a ser 1 y por lo tanto, todas las funciones con las que yo trabaje o pueda trabajar no necesariamente tienen que ser funciones cuya regla de correspondencia aterriza en los números reales, no necesariamente. Esto nos lleva a indicar, hemos llegado al punto en el que es necesario revelarles que dentro del cálculo de varias variables tenemos dos tipos de funciones, lo que serían las funciones reales y lo que serían las funciones vectoriales. Tal cual ustedes lo están viendo en la notación, mi función puede depender de n variables, pero me va a llevar al final de cuentas a un espacio de una dimensión para las funciones reales. Para las vectoriales, mi función puede depender de n variables y me va a llevar a un espacio de m dimensiones. Esto es posible y tampoco crean que va a ser súper difícil identificarlo. No, de verdad no es absolutamente nada complicado. Esta, como les decía, es una función real. Si ustedes observan, al darle valores a x y a y, pueden ser valores muy grandes, valores muy pequeños, valores positivos, valores negativos, pero al final, como están enlazadas a través de un más, el resultado va a ser un número. Independientemente del valor que yo dé a x y a y, mi resultado va a ser un número. ¿Cómo nos quedaría una función vectorial? Algo más o menos de la siguiente forma. Por decir algo, tengo una función que depende de 3 variables y nuevamente algo bastante sencillo. Si ustedes se dan cuenta, mi función depende de 3 variables. Por lo tanto, comienza en un espacio de 3 dimensiones y me lleva a un espacio de 5 dimensiones. Esta sería mi función 1. Esta mi función 2, función 3, función 4, función 5. Una función vectorial va a estar formada por funciones reales. Ya no puede estar formada por funciones vectoriales. Yo puedo describir de esta manera. El orden no es discutible. Se respeta el orden de aparición. La primera será la función 1, la segunda la 2 y así consecutivamente. Reitero, esta función comienza dependiendo de 3 variables y termina con su regla de correspondencia llevándonos a un espacio de 5 dimensiones. Todo eso para que ustedes se dieran cuenta que tanto en la propiedad 3 como en la propiedad 4 se está limitando la característica de la función o de las funciones que se va a trabajar o que se van a trabajar. En el número 3 tenemos una multiplicación entre funciones y nos dice que esa propiedad es válida solamente si las funciones involucradas o las dos funciones involucradas son funciones reales, funciones cuya regla de correspondencia nos manda a los números reales. Tal cual, me regreso, como ustedes podrán observar. Si yo doy un valor a x y a y, por supuesto, diferente de 0, porque si sustituyo tal cual me va a llevar a una indeterminación, pero si yo tengo valores diferentes del 0, 0, esto me va a dar como resultado un número. Puede verse muy compleja, puede verse muy difícil, puede verse muy horrorosa, pero me va a dar un número. Bonito, feo, grande, pequeño, pero un número a final de cuentas. Y lo mismo sucede aquí con G.
al darle un valor a X y un valor a Y, positivo, negativo, grande, pequeño, como sea, esto me va a dar también un número. Por lo tanto, esto también sería válido, ¿no? En la propiedad 3. Al momento de multiplicar nuestras funciones y obtener el límite cuando X, Y tiende al 0, 0, de la multiplicación de nuestras funciones que dijimos eran seno de XY entre XY por X cuadrada más Y cuadrada, pues simplemente multiplico el valor del límite de cada una de ellas y obtengo mi resultado. ¿Se entendió eso de la función escalar y de la función vectorial? ¿Función real? Profesora, Vale. y en la función vectorial, ese nada más fue un ejemplo, ¿no? Para comprender. Sí. El de f de x, y z. Sí. Ah, ok, gracias. ¿Por qué? ¿Pensaba usted que era algo general? ¿Que podía ser algo general? No, sí lo entendí, digo, entre las funciones reales y funciones vectoriales, Ajá. pero por ejemplo, no había leído bien la función, la propiedad 3, entonces ya entendí cómo lo enlazo. ¿Sí? Sí, De todas gracias. maneras, si hay duda, usted me dice, ¿vale? Sí, gracias. De nada. En la función 4, además de restringir la función a ser una función escalar o real, nos están diciendo, y por supuesto esto es más que obvio, ¿no? Que la función debe de tener un valor diferente de 0, porque si es igual a 0 tenemos una indeterminación. Como por ejemplo, cuando nuestro límite para g es cuando está tendiendo a 0, 0, que es igual a 0, la función g en la propiedad 4 no la podría yo utilizar con esta tendencia a 0, 0, pero la función f sí. Esto nos da pauta a decir que el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de 1 entre el seno de xy entre xy, pues es igual a 1 entre 1, y esto nos da como resultado 1. Yo no les recomiendo que realicen este sándwich, porque llegaríamos de todas maneras a una indeterminación y quizás perderíamos de vista que esto a final de cuentas es la función original con la que estábamos trabajando, que es el inverso de lo que estoy trabajando aquí. Pero bueno, como ustedes gusten. Y en la propiedad 5, si ustedes observan, estamos hablando del límite de una función vectorial. Esta propiedad lo que nos dice es que si el límite de cada una de las funciones que forman a la función vectorial existe, el límite de la función vectorial existirá. Pero si una de las funciones que la conforman no tiene límite, entonces el límite de la función vectorial tampoco existe. Con una sola, cuyo límite esté indeterminado o sea indefinido, se nos fastidió el asunto. Pregunto yo, ¿existe el límite de esta función? ¿O Sí, no? sí existe. ¿Y el de esta? Sería la misma No. función, ¿no, profesora? Nada más que iría en orden, ¿no? O cómo, o creo que ya me perdí. A ver otra vez, por favor. Que sería la misma función para acá, o sea, ay, no sé cómo explicar. Es que pregunté porque si nos referimos por la misma función, no podemos estarnos refiriendo por la misma función al logaritmo y a e, ¿verdad? ¿O sí? No, Ok. Y por misma función, entonces, ¿a quién nos referimos o qué entendemos? que sería de, bueno, por lo que yo entendí, sería del mismo conjunto, ¿sí estaría bien? Decirlo, estoy mal. A ver, déjeme poner. Suponga usted que nos están pidiendo el límite para cuando x, y, z tiende al 0, 0, 0, 0 y muchos ceros,
de esta función, de x, y, logaritmo natural de z y e a la xy. Pregunto yo, ¿el logaritmo natural de z, el logaritmo natural de 0 El existe? logaritmo natural de 0 no existe. ¿Y entonces? Pues no existe el límite de la función vectorial. Permítanme representarlo de la siguiente manera para que se vea. Sería 0, 0, 0, no existe, y 1. Por este condenado, concluiríamos que por lo tanto el límite cuando x, y, z tiende al 0, 0, 0 de f de x, y, z existe. Por este condenado. No sé si esto conteste la situación que estábamos comentando. Sí, 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 ya entiendo. Entonces sería diferente. Sí. Aquí sí debe de ser o todos, y si no son todos, pues entonces no hay ya, es ninguno. Ujú. Ujú. Sí, de acuerdo. Supongo que sí. Por favor, pegamos por último el teorema de unicidad de los límites. Ese, simple y sencillamente, lo que nos está diciendo es que si tenemos una función que tiende a un valor específico y que aparentemente pretende engañársenos diciendo que para un mismo punto tiende a un límite distinto, pues lo que concluimos es que eso no es verdad, es que eso es mentira y por lo tanto el valor del límite tiene o tendría que ser igual. Eso es todo lo que nos está diciendo. ¿Listo? Listo. Perfecto. Lo que quiero que ahora me hagan favor es de revisar ese concentrado de diferenciación que también está en la plataforma y analicemos ya con esto en mente, con algunos de estos detalles en mente, los límites que tienen en el ejercicio 2. Por favor, el A, el B, el C y el D. Los primeros 4. Ejercicio 2. A, B, C y D. Musiquita. Nos está dando como resultado de su sustitución directa un 1, ¿no? Que a la 0 es 1. Recordemos eso de que toda cantidad elevada a la potencia 0 nos va a dar como resultado 1. Bueno, este sí vamos a desarrollarlo. Si tenemos duda, la x, entre x más 1. Es un límite obvio. Nos quedaría como e a la 0 entre 0 más 1. Y es 1 entre 1. Y en efecto, el resultado es 1. Tenemos un límite obvio. ¿Puedo cambiar de página? Sí. Ok. Cambiemos también de color. Esta barra, ¿cómo me ha dado lata el día de hoy? No quiere trabajar conmigo. Permítanme brincar el C. Le vamos a dar un poquito de mayor análisis y pasemos al D. ¿Qué me dicen del D? Da 0. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguien tiene dudas? ¿O alguien obtuvo un resultado diferente? No. Bueno. Ahora, otro detalle importante. Aquí era lo que estaba yo observando. Puse puros límites que dependen de X y de Y. Y por supuesto que eso no es así. Nuestra función puede depender de X, de Y y de Z. Puede depender de más variables y podemos calcular el límite de una función pues que pertenece a un espacio de n dimensiones, ¿no? Por supuesto. Pero aquí no sé qué me pasó. Creo que estaba yo pensando en puras X y Y. Ahora sí,
Regresemos al C y veamos en una primera instancia qué es lo que nos da como resultado. Tenemos el límite cuando x, y tiende al 0, 0, hasta parece que el punto 0,0 es un punto sumamente relevante, interesante e importante cuando de límite se trata, ¿no? Ajá. ¿Qué nos dio? Indeterminado, ¿no? Ok. Ahora, un detalle importante. Si bien es cierto que en una primer vista, en una primera inspección visual, el resultado es indeterminado o indefinido, tampoco debemos de darlo por hecho. Démonos la oportunidad de revisar esto con un poquito de mayor cuidado. Y si después de un pequeño análisis la indeterminación prosiguió, bueno, pues queda indeterminado. Pero démosle la oportunidad de definir si sí o si no. Es como en un juicio, ¿no? Todo mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces, todo el límite existe hasta que se le demuestre lo contrario y este ya dio una primera aproximación o una primera pista de que como que no va a existir. Nuestras opciones, al igual que en el cálculo de una, pues podrían ser las siguientes. La gráfica. Podrán ustedes decirme, ay maestra, si a duras penas puedo calcular, graficar x cuadrada más y cuadrada, ¿y usted quiere que yo grafique esto? No, pero ¿qué sucede si ya estamos trabajando en otro contexto y yo tengo que ver esta gráfica? ¿Qué es lo que harían? Bueno, ustedes ya tienen una muy buena idea de que el resultado va a ser un resultado tridimensional en el que, por supuesto, la función depende de x y de y esperarían no un plano por estos cuadrados, sino ondulaciones en la gráfica. A eso me refiero, no a que lo tengan que hacer a manita. Y por lo tanto podemos ver qué es lo que sucede cuando nos estamos aproximando al 0, 0. ¿Se acuerdan de aquello de me acerco por la izquierda y me acerco por la derecha? Sí. Bueno, Sí. ahora no solamente tenemos dos opciones, dependiendo de las variables de las que dependa la función, como por ejemplo en este caso que son dos, además de acercarme por la izquierda y por la derecha, digámoslo así, sobre el eje X, nosotros podríamos acercarnos por arriba y por abajo sobre el eje Y. A esto vamos a ponerle visualizar tendencia al punto en ambas variables o en ambos ejes. Ahorita vamos a ver cómo podríamos aplicar esto, de qué manera podríamos aplicarlo. Si se puede, pues factorizamos, ¿no? Estaríamos trabajando con dos o más variables, pero ¿se puede o no se puede hacer una factorización en algún determinado momento? Sí, ¿no? Claro que Pues si sí. desarrollamos el de arriba, pues sí. Se va un X más Y, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. El otro detalle al que rehuyen ustedes constantemente es la simplificación. Pues si se puede, simplificamos. Si no se puede, pues no simplificamos y ya. En el supuesto en el que tuviésemos funciones trigonométricas ahí involucradas, pues recurriríamos a las identidades, ¿no? Sí. ¿Alguna otra opción? Bueno, por ahí hay un método, honestamente no recuerdo cómo se llama, pero igualamos con algunas funciones. Por lo menos una de las variables de las que depende la función.
Bien, pues veamos qué nos depara el destino con esta. Por supuesto que aquí no puedo utilizar identidades trigonométricas. Por ahí alguien me decía, ¿desarrollo este binomio cuadrado perfecto o trinomio? ¿O qué hago? Separarlo, factorizarlo. Sería un x más y por un x más y en la parte de arriba y en la parte de abajo un x más y por un x menos y. ¿De acuerdo? Ah, es un más, ¿verdad? Se nos simplifica y nos quedaría algo de este estilo. Un x más y entre x menos y. ¿Y qué me dice esto? ¿Qué me dice el límite cuando x, y tiende a 0, 0 del x más y entre x menos y? Da 1. Que no existe, es Sigue. indeterminado. Sigue sin existir. Entonces dice uno, ay, primer intento no existe, segundo intento no existe. Ojo, mis niños, ojo, mucho, mucho ojo. Recuerden, lo voy a escribir, pero recuerden que no debiera de ser. Esto no me da como resultado un 1, ¿eh? Ni siquiera se les ocurra casi pensarlo. Porque luego los matemáticos como que tienen poderes subliminales y nos leen el pensamiento. Entonces, no es 1, ¿eh? Ni tampoco ponemos el 0 entre 0. Recuerden que directamente nos vamos a la indicación de que no existe. Bien, pues como que no me funcionó, ¿verdad? ¿Alguna otra idea? La gráfica, visualizar la gráfica así a manita estaría complicado, a menos que tuviésemos un graficador. Podríamos apoyarnos en ella. Vamos por la última. Y si, por ejemplo, nosotros decimos, esto me da la oportunidad de igualar con ciertas funciones o igualar con las funciones que se me ocurran y ver qué pasa. Si yo digo que si y es igual a x, estoy como retransformando mi función momentáneamente. Sí, la estoy alterando casi porque quiero y porque yo digo, pero nada más es para hacer un análisis. Si hacemos eso, y utilizo, por ejemplo, la simplificación que ya obtuvimos, tendríamos x más x entre 0. Y esto estarán de acuerdo conmigo que vuelve a ser una indeterminación, ¿no? Porque me quedaría x menos x. ¿Ya lo vimos o no? Dice uno, oh, como que no fue muy buena idea. Yo también puedo decir que, por ejemplo, y puede ser igual a x más 1. Se me ocurre. Sustituyo. Tendríamos un x con un x más 1 entre un x menos un x menos 1. Arriba nos quedaría un 2x más 1 entre 1 y como que cuando la x aquí tiende a 0 se ve carita de que el límite sí existe. Podría sí existir. No estoy colocando el límite, nada más estoy haciendo un análisis de lo que está pasando con lo que se me está ocurriendo algebraicamente hacer sobre este límite. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. No sé. Si yo igualo, ¿qué función les gusta? ¿Y para con quién? La igualdad. Es que No nunca sé. había escuchado este método, profesor. Sí, es rarísimo. Pocas veces se visualiza por lo extraño y porque para definir un lineamiento, un camino, una base de con quién voy a igualar y por dónde llegar, no lo hay. Es como se me vaya ocurriendo la venia de Dios y así como yo dije, y igual a x o y igual a x más 1, podríamos decir que x igual a y cuadrada, inclusive. Sustituyo y me quedaría un y cuadrada más y entre un y cuadrada menos y
podrían decir, pues otra vez hay una y ahí en común. Sería y más 1 entre y menos 1. Si yo le doy a y el valor de 0, pues esto como que va a menos 1. Fíjense, ¿eh? Déjenme colocar aquí. Si y es igual a 0. Y esto sería igual a 1 si x es igual a 0. Estoy haciendo puras suposiciones si ustedes observan. Pero ya el hecho de que yo aquí obtenga un 1 y aquí un menos 1, dice uno, esto me sigue extrañando. ¿No también sería menos 1 en la parte de arriba? Cierto, sí. Me faltaba ese menos, ¿verdad? Entonces ya no está tan raro el asunto. Parecería que aquí hay algo, parecería. Pero hagamos algo que hacían ustedes mucho en el cálculo de una, esa tendencia por la izquierda y tendencia por la derecha. Si nosotros decimos que en lugar de que x valga 0, le damos a x el valor de 1 y dejamos a y con 0, ¿qué resultado obtendríamos en el caso del límite? Con esto yo ya le estoy quitando la indeterminación y ya me pueden dar un resultado específico, ¿no? Aquí es igual. O en es esta o esta. 1. A 1, exactamente. Veamos qué pasa si yo le doy a x el valor de menos 1, y sigue valiendo 0. Estoy moviéndome, así como me estoy moviendo sobre x, podría moverme sobre y, o podría moverme sobre x y sobre y. ¿Cuál sería aquí mi resultado? 1 igual. Igual 1. 1. Bien. A ver, hagamos un intento más. Ahora, acerquémonos sobre y. Si yo le doy a y el valor de 1 y x es igual a 0, ¿qué pasa si mi límite cuando x, y tiende al 0,1? ¿A qué es igual f de x? Menos 1. ¿Menos 1? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Supongo que Sí, sí. menos 1. Menos 1. Fíjense, mientras yo me acerco por la derecha y por la izquierda moviéndome sobre x, vean qué es lo que pasó cuando y valía 1. El resultado fue menos 1. Estoy obteniendo resultados distintos. Y entonces uno podría pensar, ay, ya, maestra, muchos análisis, ¿no? Todo nos está dando cosas bien diferentes y bien extrañas. Esto como que viene a ser la gota que derrama el vaso o como que viene a ser la pista que ya nos está dando el veredicto final. El límite no existe. Tanto para eso, sí, tanto para eso. ¿Dudas? Profesora, ahí le dio valor a x de menos 1 y a y de 1, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Pero mire, yo les decía, así como de alguna manera intentamos acercarnos por la izquierda, por la derecha y digamos por arriba, esto no está sujeto a nada más trabajar con estos valores. Si yo digo que x valga 1 y que y valga 2, porque si le doy a y el valor de 1, pues otra vez tengo el 0 aquí y regreso a la indeterminación. Tenemos, por lo tanto, que el límite cuando x, y tiende al 1,2 de f de xy, pues vamos a ver qué nos resulta, ¿no? Mientras x vale 1, y vale 2. Aquí tendríamos 2 más 1, serían 3 y estaríamos hablando de 9. Y abajo tendríamos 1 menos 4, sería menos 3, ¿no? 9 entre menos 3, si no estoy mal, me da como resultado menos 3. ¿Sí o no? Sí. No, pues resultó peor el asunto, ¿verdad? Yo creo que esta sería una de las mejores alternativas si tenemos mucha existencia sobre esto y este método resulta ser completamente extraño o complicado.
La existencia de los límites se trabaja muchísimo mejor trabajando con sucesiones, pero es algo sobre lo que invertiríamos un tiempo que en realidad no tenemos porque prácticamente vamos corriendo en nuestro curso. A mí, más que demostrar la existencia de un límite, me interesaría más que supieran, pues, calcularlo con las herramientas que ya tienen, porque ya tienen varias herramientas, incluyendo la graficación, que saber demostrar su existencia. Sin embargo, simplemente por paréntesis cultural, una vez que veamos lo de continuidad, les voy a mostrar cómo se demuestra la existencia de un límite a través de las épsilons y las deltas. Va a ser un ejercicio sumamente sencillo, muy sencillo, que de alguna manera yo espero nos marque la pauta para que si en un futuro queremos demostrar la existencia, pues lo podamos realizar o tengamos una buena idea. Pero obviamente pues eso no vendrá en el examen. Tampoco les hace daño visualizarlo, aunque sea una vez en su vida. Ajá. Quiero yo suponer que sí. Hoy no me quieren contestar, ¿verdad? Sí, hoy estoy contestando más. Pues otro poquito más, por favor. ¿Puedo cambiar de página? Sí. Sí. Ya ven, ya ni me quieren contestar siquiera si puedo cambiar o no cambiar de página. ¿En serio? ¿Están enojados o qué les pasó? ¿Les fue mal el fin No. de semana o qué sucedió? No sé. Bueno, a mí bien. Ay, mis niños, mis niños. Ahora hasta Josué lo sacaron de quicio. Bueno, si son tan amables, por favor, pegamos la definición de continuidad. Solo la definición, el teorema no. Tenemos continuidad, sea f una función cuyo dominio es un subconjunto de Rn que va a Rm, bla, 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 bla. Junto con la igualdad que tenemos ahí marcada. Pegamos esa parte, por favor. Profesora, yo tengo una duda. Dígame. Aquí en la hoja 2 me sobró algo que dice teorema unicidad de los límites. ¿No la pegué yo? Ah, ¿Está mi sí, error o? esa. No, sí, les comentaba que la debimos de haber pegado antes de entrar a nuestro ejemplo de límites, a la realización de los límites que calcularon. Ah, ya. Pero pues péguela ahorita, usted no se preocupe, péguela ahorita y pegue enseguida lo de continuidad. Ah, de acuerdo, gracias. No, ¿de qué? Miren, la definición que nosotros tenemos enfrente es como la simplificación de lo que en realidad pasa con la continuidad, pero nos dice bastante, bastante. Probablemente en su caso en su cálculo de una variable, lo hayan visto de la siguiente manera. Paso número 1. El límite de la función, cuando x tiende a x0 de f de x, debe existir. Paso número 2. La función evaluada en el punto debe de existir. Paso número 3. Todos tienen que ser igual. Sí, el límite, cuando x tiende a x0, el límite, debe de ser igual al valor que f de x0 nos reporte. Es decir, este valor y este valor deben de ser iguales. Es decir, además de existir, sus valores deben de ser iguales. Disculpen ahora sí que la pésima anotación, pero como que fue lo que se me ocurrió. ¿Qué pasa aquí? Bueno, punto número 1. El hecho de que el límite de una función exista no necesariamente quiere decir que es continua. Sin embargo, el hecho de que una función sea continua, eso sí quiere decir que el límite de la función existe y todavía más. Hasta podría ser una alternativa para ver qué sucede con el límite de una función si tenemos por ahí problemas. Podría. Conste que dije podría. Veamos el siguiente par de gráficas que van a también darnos una excelente idea de qué es lo que pasa con el límite, aún de varias variables.
graficando funciones que dependen de una sola. Por favor. Grafiquen las siguientes funciones. Número 1, tenemos que f de x va a ser igual a 0. Si x es... No, esperen. Menos 1, si x es menor o igual que 0. 1, si x es mayor que 0. Esa sería la primera función. Reitero, son funciones que dependen de una sola variable, pero que terminan de complementarnos la idea acerca de continuidad. Y por otro lado, f de x va a ser igual a 0 si x es diferente de 0 y 1 si x es igual a 0. Grafiquen por favor ese par de funciones. Cierro tantito el micrófono, pero aquí sigo. Bueno, más bien espérenme 5 minutitos. Ahorita regreso. Sí, profesora. Gracias. Miren, en el caso de la primera función, debió de haber quedado algo más o menos como lo siguiente. Digo más o menos porque ya ven que mis gráficas son un poco extrañas, ¿no? Menos 1, incluyendo el 0. Y 1, no incluyendo el 0. Tenemos X, tenemos Y. Y aquí una manera de representar que incluimos el 0 es rellenando un punto. Y aquí pues lo dejamos abierto. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Les digo, tal parece que el 0 es un valor bien estratégico o un punto bien estratégico. Si yo les preguntase cuál es el valor del límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿qué me dirían? ¿Cuál es el resultado? Perdón, profesora. ¿Cuál es el resultado de f de x cuando x tiende a 0? El límite, perdón. Ay, Dios mío. Sería igual a menos 1, ¿no? ¿Segura? Si usted se acerca por la izquierda, sí, pero si se acerca por la derecha, de derecha a izquierda. Ajá. No existe porque son diferentes, ¿no? Exactamente, no existe. Como el límite no existe, por lo tanto la función no es continua. Ok. En la siguiente función debió de haber quedado algo más o menos de la siguiente forma. Profesora. Vale. En este caso, sí podríamos ser más puntuales como la función no es continua en 0. Sí. O así en general. No, de hecho, sí, me acaba usted de comentar algo sumamente importante. Nada más permítame, ¿eh? Termino de hacer mi obra de arte aquí. No es continua, en efecto. En x igual a 0. Porque así como el concepto de límite es un concepto bien puntual,
Sucede exactamente lo mismo con el concepto de continuidad. También es bien, bien puntual. Hay, por supuesto, sus excepciones en las que podemos generalizar, ¿no? Si a mí me dicen que yo demuestre que la función f de x igual a x cuadrada es continua en cualquier punto, pues con la mano en la cintura, porque la gráfica nos ayuda horrorosamente. Pero son situaciones como las equivalentes al límite obvio. Situaciones muy, muy específicas, muy claras, muy evidentes. Pero en efecto, también es muy local este concepto. Gracias. Gracias, profesor. No, de qué. Bien, nuevamente, pregunta. ¿El límite cuando x tiende a 0 de f de x existe o no existe? Sí existe, pero está, bueno, no está en la misma línea, por así decirlo. ¿Cuánto vale? ¿1? Si nos acercamos de izquierda a derecha, ¿a qué valor tiende? A 1. ¿Seguro? A 0. A 0. Si yo me acerco de derecha a izquierda, ¿a qué valor tiende? 0. Por lo A tanto, el 0. límite de la función es Sí existe. ¿el límite de la función es x? 0. 0, exactamente, 0. Ahora yo les pregunto, el valor de la función evaluado en 0, ¿qué resultado me da? Es 1. ¿Mis resultados son iguales? No. Por lo tanto, ¿la función es continua? No, no es continuo. Exacto. Tenemos que, por lo tanto, la función no es continua. Como les decía, esto lo que nos demuestra es lo que yo ya había anticipado. El hecho de que el límite exista no necesariamente implica que la función sea continua, pero si la función es continua, sí implica que el límite exista. Ese teorema no lo tenemos ahí, así es que vamos a escribir esta letanía. Entonces, si el límite de la función existe, esto no implica que sea continua. Pero si la función es continua, su límite sí existe. Ahora, por favor, si son tan amables, les agradecería infinitamente pegaran lo de el teorema, como les dije, déjenlo tantito pendiente, tantito pendiente, y pegamos lo de las propiedades de las funciones continuas. Que si ustedes observan, se parecen muchísimo a la de los límites. Se parecen, no son iguales, pero sí se parecen mucho. Perfecto. Bueno, entonces recuerden, ponerle aquí este detalle. Si el límite de la función existe, esto no implica que sea continuo. Perfecto. Decíamos, si se dan cuenta, son muy similares a las propiedades del límite. Tenemos la constante multiplicada por una función. Si la función es continua, por supuesto que vamos a tener un valor
tanto para el límite como para la función evaluada en el punto, y si yo deseo tomar en cuenta una constante, pues la dejo afuera, maniobro y posteriormente la incorporo. Para la suma entre funciones es exactamente lo mismo. Si cada una de ellas es continua por separado, al momento de sumarlas vamos a obtener una función que como resultado va a ser continua. Pero el detalle, de igual manera que sucedió con los límites, es que tiene que ser continua en el mismo punto. Eso es importante. 3 y 4, la misma letanía y la misma restricción. Debemos de trabajar con, en el caso de la número 3, con un par de funciones que sean funciones reales, funciones cuya regla de correspondencia nos mande a un número, y si esto es concedido o si se tiene esta característica para cada función involucrada, pues podemos nosotros simplemente multiplicar el resultado de la función evaluada en el punto, que es continua, y vamos a obtener un resultado de una función continua. En el número 4, además de la restricción de trabajar con una función real o escalar, esta debe de tener un valor distinto de 0 al evaluarla en el punto de interés para poder decir que su inverso pues también es continuo en el punto indicado. Y la número 5, otra vez regresamos con las funciones vectoriales. Supongan ustedes, vamos a decir que sea pues una f de xy, que es igual a una x, una y, una x más y una x por y. Algo sumamente sencillo simplemente para ejemplificar esta propiedad número 5. Tomando en cuenta la notación que les decía, dónde comienza mi función y dónde termina. ¿De cuántas variables depende la función? Son de 2 variables. Perfecto. ¿A qué espacio me está mandando? ¿A cuántas dimensiones me está mandando? A 4. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, f es una función que comienza en un espacio de 2 dimensiones y termina en un espacio de 4. Esto, mis niños, va a ser sumamente importante cuando estemos hablando de regla de la cadena, así es que yo les recomendaría lo vayan considerando. Si a mí me piden que demuestre que f de xy, f de xy, es continuo en cualquier punto, ¿qué harían ustedes? Ajá. ¿Cómo hago esa demostración? Está muy dificilísima. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? ¿Cara de qué le ven? ¿De que sí o de que no? Me estoy enojando porque no me contesta. Aplicaré la del... ¿Mandé? Yo digo que sí es continua en cualquier punto. ¿Por qué? Es muy cierto. ¿Bajo qué argumento? O sea, está bien, pero usted cómo se figura o cómo cree que sea esto. ¿Será porque Bueno, ninguna función... Ah, bueno, perdón. Sí. No, pasa. Ah, bueno. ¿Será porque ninguna función con los números reales puede generar una indeterminación? Exactamente. Y la manera, digamos, matemática de expresar lo que usted me dijo sería simplemente la siguiente. Tenemos que el límite cuando x, y tiende a x0, y0, y de esta manera es como indicamos que es cualquier punto de x, y, x más y x por y, sería igual a x0, y0, x0 más y0, x0 por y0, y esto es igual a f de x0, y0. Son iguales y por lo tanto la función es continua en cualquier punto.
Como nos están pidiendo que lo demostremos, es necesario que yo concluya y así tal cual. Por lo tanto, f de xy es continua en cualquier punto. ¿Dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, aclaraciones? ¿Reclamaciones? No, profe. Por el A momento. ver, niños. Bueno. Nos quedan 10 minutos, así es que parte de esos 10 minutos, ¿para qué creen que los voy a